Saludamos a Felipe Trigos, analista internacional, director adjunto de la firma Visión América. Señor Trigos, bienvenido a la tarde. Muy buenas tardes, un gusto estar con usted. Estamos observando esta encuesta que sitúa al presidente Trump con una baja popularidad entre el electorado, y por eso también vamos a darle la bienvenida a Arturo López Levy, profesor de la Universidad de Texas, experto en política de latinoamericana y de Estados Unidos. Señor López, gracias por acompañarnos. Un saludo, Yoli. Quisiera preguntarle a los dos, ¿se sigue dando este fenómeno de que en las encuestas no necesariamente es el más popular? Sin embargo, el señor pues ya es el presidente de los Estados Unidos y sin duda alguna su gobierno tendrá que avanzar en las propuestas muy polémicas en algunos casos respecto a su gobierno. ¿Cómo va a gobernar al estadounidense promedio cuando en las encuestas no sale bien posicionado, pero al parecer sus propuestas van a avanzar? Señor López, si quiere, comencemos con usted. Mire, yo creo que el presidente Trump, obviamente, desde que él fue electo en una elección muy singular. Él fue un candidato insurgente dentro del Partido Republicano y no debe su presidencia ni al establishment, podemos decir, a los sectores dominantes del Partido Republicano y mucho menos al del Partido Demócrata, por lo cual hay que entender que ese paquete viene con un alto grado de controversia desde el inicio. Ahora, dicho esto, es interesante que él ha mostrado un techo permanente por encima del 35% y con eso un presidente puede gobernar. Los problemas mayores que se están dando es por cuestionamientos a la legalidad y la constitucionalidad de algunas de sus acciones. Ahora eso tiene que ser decidido en las Cortes y eso no va a ser resuelto en un corto plazo. Señor Trigos, incluso ya tuvo un revés en esta política migratoria que quería impulsar, una política que ha sido cuestionada desde la campaña, pero que en este primer mes ya recibe el primer revés por parte de los órganos de gobierno. ¿Será así por lo menos su primer año en materia migratoria o veremos que poco a poco cae esta doble cara del electorado estadounidense y se comienza a dar vía a la política migratoria que no es nada amigable, por lo menos con estas 7 naciones que había planteado en un principio, pero que al final podría avanzar si hace algunos ajustes? Bueno, pues primero que nada yo creo que lo importante recalcar aquí es que sigue habiendo una división de poderes y un balance, ¿no?, que es muy importante para que una democracia pueda seguir progresando. En este caso, bueno, el judicial determinó que bueno, que lo que se estaba haciendo, aunque debo admitir que me parece que el argumento legal estuvo un poco endeble, ellos determinaron que no era la acción correcta, la acción ejecutiva que firmó el presidente Trump. Ahora, gobernar como se está haciendo será complicado, ¿no? Porque antagonizar a los medios, antagonizar a minorías, a inmigrantes, pues bueno, no va a resarcir las fracturas tan profundas que se causaron en la campaña, ¿no?, que fue una de las campañas más vitriólicas que ha vivido este país en su historia contemporánea. Ahora, yo espero que por el bien del país, más allá de cuestiones partidistas, que este presidente, pues bueno, vaya aprendiendo lo que significa estar en el puesto más importante de la tierra, que es obviamente la Casa Blanca, y que entienda cómo se maneja Washington, porque a pesar de que él se haya vendido como un político externo o una persona externa ajena a la política, pues bueno, tiene que hacer política porque así funciona cualquier país democrático, ¿no? Entonces, yo espero que vayan aprendiendo sobre la marcha y que entiendan que, bueno, que gobernar es muy complicado, que esto no es una empresa como las que él solía manejar y que esto, bueno, requiere de conciliación con partidos que no necesariamente van a estar de acuerdo con el presidente y también de conciliación con los otros poderes de gobierno, ¿no? Con el poder judicial y con el poder legislativo, que será clave para que las reformas que necesita el país avancen, y eso será clave, sobre todo como debemos recordar que aquí hay elecciones intermedias en el 2018 y para que Trump pueda seguir moviendo hacia adelante sus reformas, pues va a necesitar del apoyo del legislativo, ¿no? Entonces debe ser muy cuidadoso de no antagonizar ni a políticos ni a los medios cuando son batallas que no puede ganar, ¿no? Entonces va a ser muy clave que aprenda rápido sobre estos errores que ha cometido para poder sacar el país adelante.
Señor Trigos, ¿tiene el ánimo de aprender? Porque por lo menos en el tema de la construcción del muro fronterizo con México, no solamente no vislumbra que quiera aprender el presidente Donald Trump, sino por el contrario, quiere formar a ambas cámaras para que haya una aprobación de la construcción de este muro. Y si se hace, más bien parece que tanto el Senado como los diputados tendrían que formarse en la fila de la política migratoria y de esta decisión de dividir el territorio americano. Pues mire, de la retórica a la práctica hay un paso enorme, ¿no? El Congreso es el que tiene que alocar los fondos para la construcción del propio muro, ¿no? Por lo que sé y por lo que se ha dicho públicamente, esto no es un tema popular en el Senado ni obviamente en la Cámara de Representantes, porque se está hablando de temas que afectan directamente a los votantes a nivel distrital de los congresistas, ¿no? Entonces, digamos, se podría tratar de hacer algo en base al muro. Yo no sé si esté dispuesto a cambiar su postura en cuanto al muro. Es una propuesta que además hay que recordar que lo llevó a la presidencia de la República, porque a pesar de que no haya sido una mayoría, el colegio electoral sí lo ganó, y lo ganó por esa propuesta. Entonces, respetando al votante que le pareció una buena idea, pues él tiene que cumplir alguna de esas propuestas, de las promesas que hizo en la campaña, ¿no? Aunque me parezca buena o mala idea, es una decisión soberana de los Estados Unidos, y creo que, pues bueno, eso será un reto de la administración de Trump para saber qué también puede conciliar con el Congreso, y veremos si puede implementar esa medida que es muy controversial, ¿no? Señor López, esta medida controversial también había recibido el respaldo de los demócratas, a lo mejor en menor grado, a lo mejor no en una propuesta tan polémica como la construcción de un muro, pero sí de endurecer la política con la que se manejaba, por ejemplo, a la población mexicana. En realidad es la población hispana, pero en particular con la población mexicana. ¿Será que en este primer año de gobierno tendrán que caer las caretas por parte tanto de demócratas como de republicanos, o más bien tendrá que aprender Donald Trump? Mire, si el presidente Donald Trump tiene un bajo nivel de aprobación, usted siempre tiene que compararlo relativamente con respecto a quién. Los medios, por ejemplo, tienen menor nivel de aprobación que el presidente Donald Trump. Son menos confiables según las encuestas que se han hecho a la ciudadanía. El Congreso es la institución menos confiable acorde a las encuestas hechas a la ciudadanía en los últimos meses, y además en los últimos años, consistentemente por su parálisis, por la falta de iniciativa, ha sido bastante vilipendiado. El presidente Trump no ha logrado implementar toda su agenda, pero aquí hay un problema de comunicación. Él está hablando, es un presidente que viene a implementar la agenda por la cual fue electo, y él se comunica con su base. Él no está tratando de conciliar y en realidad, más allá de las voces discrepantes dentro del Partido Republicano, los líderes en el Congreso hasta ahora han adoptado su agenda y lo han ayudado a pasar todos los nombramientos de su gabinete. Así que yo creo que en el caso del muro, él va a tratar de construirlo. Yo no estoy de acuerdo con esa política, me parece un gasto innecesario de dinero. Obviamente México no lo va a pagar, pero va a poner la relación bilateral con México, que es un importante aliado norteamericano, es un partner económico de primer nivel, lo va a poner en entredicho, pero todo lo que ha pasado hasta ahora indica que el presidente Trump va a cumplir esa promesa, y las consecuencias no se verán a corto plazo, pero sí a mediano plazo hay que ponerse a pensar qué va a pasar en México, que también tiene una elección en 2018. No solo hay elecciones de medio término en Estados Unidos, hay elecciones presidenciales en México, y eso puede tener un impacto en el movimiento de ese país hacia una postura menos amistosa hacia Estados Unidos. Tiene una elección México en 2018, pero ¿podría tener un espacio la izquierda, casualmente a través de la política que va a tomar a partir de estos momentos el presidente Donald Trump? Es decir, ¿Donald Trump le está abriendo la puerta a la izquierda en México? Yo creo que la elección de Donald Trump es un regalo de Navidad, fue un regalo de Navidad
para la izquierda mexicana dirigida por Andrés Manuel López Obrador. Esa postura de hablar de esa manera tan despectiva sobre los mexicanos, la idea de la construcción del muro, solo hace agitar, traer agua al molino de una izquierda mexicana que siempre ha cuestionado el NAFTA y siempre ha cuestionado la política de los presidentes Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, un poco también o en cierta medida continuado por Peña Nieto, de privilegiar la relación con Estados Unidos, particularmente en el periodo Fox. Finalmente quisiera preguntarles, en estos 100 primeros días de gobierno del presidente Donald Trump, ¿cuáles serán los puntos clave para, de alguna manera, medir la efectividad de las políticas que quiere implementar el ahora presidente? Señor Trigos. Pues yo me atrevería a decir que en estos primeros 100 días lo que va a tener que tratar es de evitar la controversia, ¿no? Poner la casa en orden, evitar que sucedan cosas como lo que ocurrió con el general Flynn. No son lujos que pueda darse la Casa Blanca y mucho menos en una administración tan joven. Tiene que haber orden, tiene que entender que la administración pública es un asunto muy complejo, donde tiene que haber profesionales manejándola, le guste o no a Trump, pues va a necesitar políticos con experiencia. Y eso creo que va a ser clave para que la agenda del señor Trump pueda salir adelante en los primeros 100 días, ¿no? Entonces, no es una tarea fácil. Hay muchos puestos que llenar dentro de la administración pública, más del 60% de los puestos ni siquiera se han asignado. Entonces, primero lo que tiene que hacer es formar un gobierno y, por supuesto, después tratar de implementar las reformas o los cambios que quiere implementar y esperemos que sepa hacerlo. Pues no es nada fácil. Esto le reitero que no es una compañía con las que él manejaba y se requiere de mucha habilidad y de la compañía de expertos en esta tarea para que este país pueda salir adelante. Gracias, señor Trigo. Señor López, las claves de estos 100 primeros 100 días de gobierno. Mire, más que lo que yo quiero que ocurra, le voy a decir lo que las tendencias apuntan. Yo creo que lo que debe seguir ocurriendo es la tensión que hay entre Trump y los demócratas, que hasta ahora no han sido capaces de estructurar una oposición efectiva al presidente. Yo creo que la controversia con los medios le sigue sirviendo al presidente Trump para comunicarse con su base, que se identifica con ese tipo de acciones de alto dramatismo, pero poca efectividad legal. Yo creo que a mediano plazo sí, la realidad va a confrontar al presidente, que puede hacer la campaña en poesía, como decía el gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, pero tiene que gobernar en prosa. Y en un año, en 2 años, ya tendrá que entrar a un chequeo con la realidad y ver qué ha hecho en efectivo. Por ejemplo, en el tema de la reforma a la ley de salud y en temas de política exterior, en un tema tan sensible como es la relación con Rusia, en la cual ya ha tenido una derrota con la renuncia obligada de su asesor de seguridad nacional, el general Michael Flynn. Agradecemos a Arturo López y Felipe Trigos por estar con nosotros en la tarde, y con eso nos quedamos. Hay que tener mucha observación sobre la política migratoria, también los tratados de libre comercio, la relación de Estados Unidos con Rusia y, por supuesto, la reforma al sistema